Bien, muchachos, les decía que son bienvenidos a esta sesión. Vamos a empezar a trabajar ya en forma con los temas del curso, pero me gustaría preguntarles si tuvieron tienen alguna duda antes de empezar, alguna duda o alguna observación con respecto a las actividades que ya tienen eh, a la mano y tienen pendientes, o a los videos que les compartí, muchachos. Por favor. Sí, profe. Todas las actividades se van a hacer a mano. Sí, así es. O sea, La idea es que hagas tus actividades en el cuaderno y tomes una imagen y eso envíes como evidencia. Esto porque para evitar las situaciones de intercambio de trabajos y de alguna manera puedas evidenciar que estás haciendo algo con la actividad, ¿verdad? Esa es la idea, Jesús. ¿Alguna comentario? No, maestro, gracias. Sí, eventualmente tendremos algunas actividades que se harán de manera electrónica, pero lo indicaremos de esa manera. Si no se indica otra cosa o decimos que cuaderno, se trata de que hay que hacerlo a mano. Desde luego, a mano significa, por ejemplo, cuando hay que dibujar, ilustrar, puedes imprimir algunas imágenes y ilustrar por medio de imágenes impresas, no necesariamente dibujar, pero esa es la mecánica. Bien, muchachos, ¿alguien más? No, profe. Adicional, Alejandra. De mi parte todo está bien. Ok. No sé si ya tuvieron la oportunidad, muchachos, les compartí los videos de lo que trabajé con el otro grupo en relación al examen diagnóstico, a la evaluación diagnóstica. Prácticamente al resolver la evaluación diagnóstica, pues hacemos un repaso de esos temas, pero sobre todo me interesa que la cuestión de la suma vectorial, la forma de sumar vectores, la tengamos muy a la mano porque lo vamos a usar en esta parte del curso. Pregunto, ¿han tenido oportunidad de ver esos videos? Sí, profe. Bueno, yo nada más me quedé en la mitad porque tuve que hacer otras tareas, pero los iba a revisar de hecho hoy, que ya me desocupé más. Bueno, pues ahí les encargo, muchachos. Creo que fuiste la única que los vio o empezó a ver, pero ahí está la resolución del examen de la evaluación diagnóstica y de alguna manera es un repaso de las herramientas que necesitamos para este curso. Igual, muchachos, alguna observación, comentario más que deseen hacer antes de que empecemos ya con nuestro tema del día de hoy. No, profe, ninguna. No, profe. Gracias. No, profe. Gracias, Diego. Vamos entonces a empezar a revisar nuestro tema del día de hoy. Ustedes ya tienen una actividad, espero que de menos hayan revisado de qué se trataba esa lectura de 30 páginas que les dejé, de la cual tenían que hacer. Pues yo les pedí un esquema, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un mapa mental, pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que pueda con eso. Al respecto, lo importante es que extraigan la información importante de ahí y tengan a la mano esa información importante, que es de hecho algo que vamos a revisar también el día de hoy. Bien, ¿alguien tiene duda con esa actividad, muchachos? El documento se llama estructura atómica. No, profe. Bien. No, profe. No. Profe, Ok, gracias. Entonces vamos a empezar a trabajar precisamente sobre estructura atómica. Y vamos a comentar un poco de lo que se supone que ustedes ya empezaron a ver. Y si no, pues lo tendrán que ver para realizar las actividades. Pero voy a compartir entonces mi presentación para empezar a trabajar esa parte.
Bien, muchachos, ahí tengo mi presentación. Y voy a, vamos a empezar a platicar sobre esta parte que es la primera parte introductoria de este curso. Hablar sobre estructura atómica. Y finalmente para llegar a ver lo que son los cuerpos eléctricamente cargados y eléctricamente neutros. Aquí lo que tenemos representado es algo de lo que ustedes van a representar en una de sus actividades, que es precisamente los modelos atómicos. Los modelos atómicos es una forma de visualizar o de tratar de representar el funcionamiento y la conformación de lo que llamamos el átomo. Vamos a ver que tenemos aquí en esta presentación tenemos el ejemplo en esta imagen de la izquierda. Tenemos un GIS que está sirviendo para dibujar en el pizarrón. Nosotros sabemos que cuando hacemos eso, bueno, esta parte de este GIS se va quedando en este pizarrón pegado. Y si pudiéramos nosotros observar, o si pudiéramos dividir esas partículas que va dejando el GIS múltiples veces hasta que encontremos una parte de ese GIS que ya no pueda ser dividido, pero siga siendo GIS, entonces vamos a tener moléculas de GIS. Y si siguiéramos dividiendo estas moléculas, desde luego, estos diferentes colores nos representan la conformación de esa molécula por diferentes elementos químicos. Pero aún, si pudiéramos seguir dividiendo esa molécula del GIS, podríamos llegar a este nivel, que es, el nivel del átomo, en donde vamos a podríamos visualizar, si tuviéramos la oportunidad de verlo como tal, que este átomo tiene cierta conformación. Y esa conformación, alguna de las teorías de esta estructura atómica de funcionamiento y la conformación de los átomos, nos dice, y de hecho de las que más nos sirven para lo que nosotros vamos a realizar, nos dice que el átomo está formado básicamente de dos elementos. Una parte que se llama núcleo, que está al centro de ese átomo, y por otra parte está una periferia, algo que rodea este núcleo, en donde hay otros elementos de este átomo. En este núcleo están concentrados básicamente dos clases de partículas, aunque pueden, bueno, dependiendo qué información busquemos, se dice que hay muchas más, pero básicamente, y lo que nos interesa es visualizar que en este núcleo está conformado de al menos dos tipos de partículas. Y entonces, las partículas que hay en este núcleo son básicamente los neutrones, estos que estoy simbolizando con bueno, están marcados aquí con este color azul, todos estos azules son neutrones. Y la idea de que sean neutrones es precisamente porque son elementos del núcleo que tienen una carga negativa, perdón, una carga neutra, es decir, no tienen carga eléctrica. Por esta razón tienen aquí un signo positivo y un signo negativo, y eso me indica que esto está neutralizado. Por otra parte, existen otras partículas en este mismo núcleo que está de alguna manera compactado con los neutrones. Hay otras partículas que se llaman protones. Y se entiende, la teoría nos dice que estos protones tienen una característica eléctrica, es decir, una carga eléctrica que en este caso es positiva. De tal manera que como los neutrones son negativos y los protones son positivos, pues finalmente este núcleo tiene una carga neta que es positiva. Y por otro lado, en la periferia, a manera de un sistema planetario, están ahí girando estos electrones que estamos viendo aquí, cómo se están moviendo. Y estos electrones tienen una característica que es una carga eléctrica negativa. De esta manera,
la carga eléctrica positiva generada por los protones es igual a la carga eléctrica negativa que tienen estos electrones. ¿Por qué? Porque se supone que la cantidad de partículas que conforman la cantidad de partículas positivas o protones que conforman este núcleo es exactamente igual a la cantidad de partículas negativas que están girando alrededor de este núcleo. Y entonces eso nos da un equilibrio entre protones y electrones. De tal manera que toda materia se considera que es eléctricamente neutra. En condiciones normales, toda materia es eléctricamente neutra, es decir, tiene la misma cantidad de protones y de electrones y no tiene una carga neta eléctrica, sino que está equilibrado. Por eso se dice que es eléctricamente neutro. Y esta barra debajo de este texto me muestra la forma en que yo puedo representar un cuerpo que es eléctricamente neutro. Puede ser simplemente representando el cuerpo, en este caso como una barra alargada, sin ninguna clase de carga. Eso me indica que este cuerpo es eléctricamente neutro. O puedo representarlo como está más abajo, esa misma barra, con estos símbolos de más y de menos que simbolizan las cargas positivas o negativas que hay dentro de este cuerpo. En este caso, si me doy cuenta, tengo 5 cargas positivas y 5 cargas negativas, entonces aquí hay un efecto de neutralización. Para cada positiva hay una negativa, entonces este elemento también es un elemento que está eléctricamente neutro, un material que está eléctricamente neutro. ¿Qué pasa? Para que algo deje de ser eléctricamente neutro, entonces hay que hacer algo para que deje de ser eléctricamente neutro. Algo que puede suceder es que obtengan una carga eléctrica positiva y para obtener una carga eléctrica positiva lo que es necesario, lo que va a pasar es que este material va a tener una pérdida de electrones. Cuando este material pierde electrones, entonces se convierte en un cuerpo cargado eléctricamente de manera positiva. Aquí tengo esa representación. Aquí la cantidad de cargas que tengo representadas, por ejemplo, aquí tengo 5 y aquí en la parte de abajo negativa solamente 3. Esto me indica que este cuerpo está cargado eléctricamente positivo. Otra manera de representarlo es como está en la parte de abajo, simplemente con signos positivos. Eso también me indica que este cuerpo está cargado eléctricamente positivo. Son simplemente representaciones de cómo se representa un cuerpo cargado eléctricamente. Y si vemos del lado derecho, muchachos, de esta presentación, de esta lámina, cuando el átomo deja de ser eléctricamente neutro, o el cuerpo deja de ser eléctricamente neutro, y obtiene una carga eléctrica negativa, se debe a una ganancia de electrones, es decir, de alguna manera toma electrones de otros átomos o de otros cuerpos, y ahora tiene más electrones que protones. Eso lo representamos de esta manera. En este caso tengo un material que tiene, por ejemplo, aquí 3 cargas positivas y tiene 5 negativas, entonces, de tal manera que su carga neta pues, es una carga negativa porque tiene más negativos que positivos, y entonces considero que este cuerpo está eléctricamente cargado de manera negativa. Y en la parte de abajo tengo otra representación también de esa carga negativa del cuerpo, simplemente poniendo cargas negativas. Eso me indica que este cuerpo está cargado negativamente. Estos procesos de ganancia y pérdida de electrones es lo que llamamos un fenómeno que se denomina electrización. Entonces, la electrización permite precisamente que un cuerpo gane o pierda electrones y entonces deje de ser eléctricamente neutro y se convierta en un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Entonces, muchachos, vamos a ver precisamente esta electrización. Y esta electrización podemos ver acá que la pérdida o la ganancia de electrones conducen a la electrización. Hay varias maneras para poder electrizar un par de cuerpos. Aquí están señaladas estas 3 maneras en que podemos electrizar cuerpos. La primera se llama inducción.
Como su nombre lo dice, inducción es algo que, un fenómeno que se hace sin necesidad de contacto. Tengo aquí representado, por ejemplo, un péndulo electrostático o un cuerpo que está sostenido por una esfera, perdón, por un hilo, un cuerpo esférico sostenido por un hilo, que eléctricamente es neutro como cualquier otro cuerpo, de manera natural. Pero yo le estoy acercando a ese cuerpo una barra cargada negativamente. ¿Qué es lo que va a hacer esta barra cargada negativamente? Bueno, sin que yo la toque, aquí hay una separación entre esta barra y el cuerpo, y además estoy proporcionando un camino para para que se muevan estas partículas. Entonces, si yo acerco esta barra cargada negativamente a este cuerpo, lo que va a ocurrir es que estas partículas negativas van a tratar de abandonar este cuerpo, es decir, se van a mover a través de este conductor, que es un conductor que está conectado de alguna manera a tierra. Y entonces, una vez que hace eso, si yo retiro este conductor y retiro la barra, aún sin haberlo tocado, lo que sucede es que este cuerpo va a haber perdido cargas negativas. Entonces, porque esas cargas negativas fluyeron a través de este conductor hacia la Tierra. La Tierra es cualquier cosa que me permita aceptar o recibir o entregar gran cantidad de electrones. Puede ser el terreno mismo o puede ser un cuerpo metálico muy grande. Y entonces, una vez que yo abro este cable, el cuerpo va a cargado de alguna manera, de manera positiva. No es que haya aceptado cargas positivas, sino que más bien redujo su número de cargas negativas. En este caso, bueno, aquí solamente dejamos marcada una. Y de esta manera podemos observar que la prevalencia de cargas en este cuerpo es positiva. Y entonces podemos ver que cuando yo electrizo un cuerpo por inducción, lo que voy a lograr es que el cuerpo electrizado quede cargado con signo contrario. En este caso, induje con cargas negativas y el cuerpo quedó cargado positivamente. Bien, de esa manera funciona la electrización por inducción sin contacto. Y la segunda forma de electrizar un cuerpo es a través precisamente de contacto. Es decir, en este caso tengo el mismo elemento, una esfera pendiente de un hilo que es eléctricamente neutra, y si yo le acerco una barra que esté cargada negativamente, es decir, que tenga un exceso de electrones, y hago que haga contacto esta barra con esta esfera, como esta barra es capaz de ceder sus electrones, pues lo que va a hacer precisamente es que va a ceder algunos de sus electrones a este cuerpo, y entonces va a hacer que este cuerpo quede cargado negativamente. Si ustedes ven, aquí tengo un par de electrones adicionales de los que tenía para ser eléctricamente neutro, más bien tengo 3. Y entonces esta esfera va a obtener una carga negativa, igual que la barra, que la que tenía la barra, porque le cedió cierta cantidad de electrones, y los dos cuerpos van a quedar cargados con el mismo signo, en este caso una carga negativa. Y esa forma es la electrización por contacto. Aquí sí hay un contacto íntimo entre el cuerpo eléctricamente neutro y el cuerpo que va a electrizar. Y finalmente, una tercera forma de electrizar dos cuerpos es por medio de frotamiento. Tenemos aquí, por ejemplo, esto que representa un paño de lana, un material que puede ser frotado, que puede ser tallado. Y la misma barra que originalmente está en un estado neutro, vemos que aquí sus cargas positivas y negativas son iguales también para el material en el que se va a frotar. Y entonces, después de frotar, hacer un proceso de frotamiento, creo que no es necesario explicar más allá que es un frotamiento. Una vez que separamos los cuerpos, vamos a lograr que ambos cuerpos se carguen con cierta característica. En primera instancia, este cuerpo que tiene ciertas características, bueno, cede sus electrones,
y entonces queda cargado positivamente, mientras que la barra, que tiene esa propiedad de aceptar electrones y que los tomó de este otro cuerpo, entonces queda cargado negativamente. De esa manera, muchachos, entonces, es como se electrizan los cuerpos, es decir, cómo se logra que estos cuerpos pierdan o ganen electrones y que obtengan una carga eléctrica neta. Esto, diría uno, ¿para qué sirve? La verdad es que tiene muchas aplicaciones prácticas, ya detallaremos algunas más adelante, pero bueno, ahorita nuestro interés es ver qué fenómeno produce esta electrización, es decir, qué pasa cuando los cuerpos dejan de ser eléctricamente neutros y se convierten en eléctricamente cargados, de tal manera que podamos darle una aplicación a esa electrización, a esa carga a esa carga eléctrica en los cuerpos que hemos electrizado. Hasta aquí, muchachos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Tiene alguna duda? Pueden activar su micrófono y expresarlo, por favor. No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. No, ninguna. No, Profe, Todo ninguna. bien. Bien, gracias, muchachos. Gracias por su confirmación. Entonces, voy a seguir. Ya vimos que esta es una manera de poner en movimiento los electrones que están en los materiales, en los cuerpos. Y ese hacer intercambio de electrones, pues logra que los cuerpos se carguen, es decir, obtengan una característica eléctrica positiva o negativa. Voy a mi siguiente parte de este tema de hoy. Vamos a hablar precisamente de lo que es la electricidad. Aquí tengo definiciones muy sencillas, ustedes pueden encontrar definiciones más completas, pero voy a centrarme en la parte práctica. Voy a ver que la electricidad, aquí tengo una representación de un fenómeno eléctrico, que es precisamente una descarga eléctrica o un rayo que podemos observar cómo se presenta entre la superficie terrestre y las nubes, que son las que están cargadas eléctricamente, y entonces esto representa una descarga de electricidad, es decir, esto que vemos aquí en esta imagen es precisamente el movimiento de electrones. El movimiento de electrones a través del aire produce este efecto visual y es una manera en que lo podemos constatar y ver que existe realmente ese movimiento. En algunas otras cosas no lo podremos visualizar tan fácilmente. Y bueno, vamos a ver otra parte. La parte más importante de esta parte del curso es la parte de la electrostática, que es precisamente analizar y cuantificar las relaciones que se presentan entre cuerpos cargados eléctricamente. En este caso tengo una representación de dos cuerpos cargados positivamente y aquí dos cuerpos cargados con carga contraria. Y entonces vemos ahí que se forman tiene ciertas formas la interacción entre ellas y vamos a analizar de qué se trata eso. Entonces voy a la siguiente lámina y en esta lámina tengo precisamente una definición simple de lo que es la electricidad. Y la electricidad simplemente digo que es el efecto voy a completar este cuadro. Es el efecto que se produce por el movimiento de los electrones. Es decir, cuando yo consigo de alguna manera que los electrones se pongan en movimiento, entonces voy a producir electricidad. De hecho, los electrones en su forma normal, a nivel del átomo, como se muestra aquí en esta imagen de la izquierda, están siempre moviéndose, pero están siempre moviéndose alrededor del cuerpo. Pero cuando se logra que estos electrones o algunos de estos electrones se muevan más allá de este átomo y se muevan en la misma dirección, entonces estaremos hablando de electricidad.
Entonces, este efecto que se produce por el movimiento de estos electrones en la misma dirección, eso es lo que llamamos electricidad. Entonces, lo que tengo aquí representado en esta flechita es que aquí hay estos signos negativos, significan electrones o cargas negativas que se están moviendo todas en esta dirección. Aquí tengo representados varios átomos y bueno, si yo logro que estos electrones, o alguno de estos electrones empiece a moverse de manera coordinada en la misma dirección, entonces estaré teniendo electricidad, estaré teniendo ese fenómeno que llamamos electricidad. Pero bueno, para el estudio de electricidad tenemos un par de ramas en las que se divide el estudio de la electricidad. Este par de ramas se llaman electrodinámica y electrostática. Este par de ramas de la física que vamos a estudiar en este curso, los dos. En primera instancia, en esta primera parte del curso vamos a estudiar esta electrostática, porque esta electrostática se refiere a la rama de la física que estudia precisamente las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas en reposo. Entonces, por eso se llama electrostática. Quiere decir que vamos a analizar un cuerpo cargado y cómo se comportan estas cargas, qué efecto producen estas cargas de este cuerpo. Pero estas cargas están en reposo. En reposo es un término relativo, porque ya sabemos que dentro de cada átomo estas cargas se están moviendo, pero no están saliendo de este material, no se están moviendo a través de este material, solamente están presentes en cada punto de él. Y aunque haya un exceso de estas cargas, bueno, este cuerpo no va a... tenemos 10 minutos para terminar esta sesión, muchachos. Este cuerpo no va a producir ningún efecto. Bueno, estas cargas no se van a mover por sí mismas, simplemente por ese hecho de estar ahí. No van a salir hacia el aire si no hacemos alguna cosa con ellas. Entonces, esta electrostática precisamente nos va a permitir estudiar estas cargas en reposo. Y esa es la parte del curso que vamos a empezar a trabajar. Por otro lado, vamos a estudiar más adelante en este curso la electrodinámica, que es esta rama de la física que estudia también las cargas, pero en este caso las cargas eléctricas que están en movimiento continuo. Y producen otros fenómenos diferentes al que se produce en electrostática, es decir, a las cargas cuando están en un movimiento, pero en un estado de reposo, un reposo relativo. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar a partir de este momento, la electrostática, muchachos. Y bueno, lo que sucede con estas cargas, los cuerpos cargados eléctricamente, es esto que muestra, se ejercen entre ellos cuando hay cuerpos que están cargados eléctricamente, aparecen fuerzas que pueden ser de atracción o repulsión. Estas fuerzas de atracción o repulsión conforman lo que son las leyes de la electrodinámica. Son dos leyes básicas que rigen el comportamiento o la interacción entre dos cuerpos cargados eléctricamente. Estas dos leyes son la primera y la segunda, esta primera y segunda, y están representadas en este recuadro que está en la parte baja. Si ustedes ven, aquí tengo, por ejemplo, en este primer recuadro tengo una carga negativa y una carga positiva, y lo que simbolizan estas flechas es que esta carga positiva tiene la tendencia a acercarse a esta carga negativa. Y por otro lado, esta carga negativa tiene la tendencia a acercarse a esta carga positiva. Lo mismo ocurre con las cargas de abajo. Tengo aquí una positiva, una negativa, esta tiende a acercarse a esta tiende a acercarse a esta. Y entonces de ahí tendremos que definir cómo podríamos enunciar esta primera ley de la electrodinámica. Muchachos, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede decir cómo podemos interpretar y cómo podemos enunciar esta parte que acabo de nombrar?
Puede ser nada más uno, no necesitan ser todos. ¿Alguna idea? Polos opuestos se atraen Ajá. Bien, y polos iguales ay, se me olvidó la palabra. Se repelen. Se repelen. se repelen, efectivamente. Bien, aquí básicamente no vamos a hablar aquí de polos, vamos a hablar aquí de cargas, para no confundirnos con lo que vamos a manejar en física 4, que son polos magnéticos. Entonces aquí vamos a acostumbrarnos en física 3 a manejar el nombre de cargas, ¿no? Entonces, cargas eléctricas, en este caso carga negativa y positiva, son cargas diferentes, se atraen, igual positiva y negativa son cargas diferentes, se atraen. Entonces, mi primera ley se enuncia de esa manera. Las cargas eléctricas de signos diferentes se atraen. Y efectivamente ya nos adelantaron, pero vamos a analizar lo que pasa con la segunda ley. Tenemos cargas del mismo signo, en este caso dos cargas negativas. Bueno, esta carga, primera carga negativa, pues va a tratar de alejarse de la otra carga y lo mismo hará su contraparte del otro lado y van a tratar de alejarse. Lo que va a haber aquí es un alejamiento, es una repulsión. Lo mismo sucede con las cargas negativas, perdón, positivas. Las cargas positivas tratarán de separarse y entonces, a ver si me repiten cómo podremos enunciar esta segunda ley de la, perdón, aquí puse electrodinámica, debe ser electrostática. Perdón por la dislexia, pero esto debe decir electrostática. Entonces, muchachos, sí, espero su participación para que me digan cómo puedo enunciar esta segunda ley de la electrostática. Cargas eléctricas se Ya no te escuchamos, muy bien, se te cortó. ok, cargas eléctricas se repelen. ¿Pero cuáles cargas eléctricas? ¿Qué Ah, características tienen? ¿Iguales? Ajá. Si las cargas eléctricas iguales o las cargas eléctricas del mismo signo se repelen, es decir, ejercen fuerzas de repulsión. Muchachos, estamos algunos minutos de que se cierre esta sesión. Vamos a darle continuidad a esta sesión. Una vez que se cierre automáticamente, vamos a esperar un par de minutos en lo que me reconecto y todos se reconectan a la misma, muchachos, con el mismo link. ¿Vale? Tenemos todavía Sí, profe. en 4 minutos, vamos a la siguiente. Entonces, hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. No, No. profe. No, Todo bien. Bien. Voy a pasar entonces a mi siguiente lámina. De pronto pierdo la visión del puntero. Se me movieron de posición las diapositivas. Bueno, entonces, muchachos, esto es lo que vamos a empezar a trabajar. La ley de Coulomb. Precisamente esta ley de Coulomb es una expresión que nos muestra, más bien, sí nos muestra la relación que existe entre estas cargas positivas y negativas. Más bien que nos sirve para cuantificar, es decir, para saber de qué tamaño, qué tan grande es esta fuerza que se ejerce entre pares de cargas, ya sea que sean cargas de diferente signo o cargas del mismo signo. Precisamente para eso nos sirve esta ley de Coulomb. Entonces, la manera de enunciarla, es decir, que la atracción, dice que la atracción o la repulsión, que está representada en estos recuadros, entre dos cargas puntuales, aquí es algo que tenemos que hacer énfasis. Cualquier cuerpo cargado, independientemente de la forma que tenga, ya sea que sea un cuerpo, una varilla que sea alargada, o sea un cuerpo como una piedra, una esfera, un cuadro, una forma prismática cualquiera,
lo vamos a considerar para fines de estudio y de cálculo como si fuera una carga puntual, es decir, como si fuera algo que está focalizado, que está centralizado, que está concentrado en un solo punto, independientemente de la forma que tenga. Entonces, por eso, me dice que aquí la tracción o repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas. Aquí tengo esta Q1, me representa el valor de la carga eléctrica de esta carga, y Q2 me representa el valor de la carga eléctrica de esta carga. Ya sabemos que la carga eléctrica es tener mayor o menor cantidad de electrones. Si en este caso tengo cargas positivas, lo que quiere decir que estos dos cuerpos han perdido sus electrones y por eso tienen esa característica, tienen una carga positiva. Y esta Q1 representa esa magnitud de esta carga positiva. Y por un lado me dice que es directamente proporcional al producto de esas cargas. Este es un signo que me representa una proporcionalidad. Y entonces esta fuerza va a ser directamente proporcional al producto de estas cargas. Aquí hago la multiplicación de cada una de las cargas. Por otro lado me dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, si yo tengo estas cargas separadas a una cierta distancia que denomino como R, entonces esta fuerza también va a ser inversamente proporcional al cuadrado de esta distancia. Y entonces aquí ya tengo el resumen. Tengo dos cargas, tengo una fuerza entre ellas, en este caso una fuerza de repulsión, y tengo aquí me faltó una distancia que las separa. ¿Vale? Se va a cortar esta sesión, muchachos. Entonces, una vez que se corte, vamos a retomar con el mismo link en un par de minutos, muchachos, para que me permitan reconectarme y pueda recibirlos, por favor. Vamos a continuar con esta lámina para seguir revisando lo que es la ley de Coulomb. Entonces, bueno, hasta donde llegue esta sesión, vamos a seguir trabajando sobre